Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con la clase de ética cristiana. El curso de ética cristiana es de la clase número 6. La clase número 6. Entonces vamos a ver y continuar con el avance de este estudio. Hemos tocado varios aspectos que tienen que ver con la ética, aspectos personales inclusive, pero hoy vamos a empezar, hasta donde avancemos, con la ética en la familia. La ética en la familia. La familia es el primer laboratorio donde la ética cristiana se desarrolla. La familia es el primer laboratorio donde la ética cristiana se desarrolla. Si la vida personal es el fundamento de la ética, como lo vimos en la clase pasada, la familia es el primer escenario donde esa ética se pone a prueba. Antes del ministerio público, antes del liderazgo, antes de cualquier reconocimiento, el creyente vive su fe en el entorno más cercano, su hogar. La familia no es un espacio neutral, es un contexto profundamente formativo donde se revelan el carácter real, las prioridades verdaderas, la coherencia de la fe. Es en la familia donde la ética deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. La ética familiar cristiana no puede construirse sobre modelos culturales cambiantes, sino sobre el diseño establecido por Dios. Porque Dios es el que establece el diseño divino de la familia. La familia es una institución divina, no es una invención humana. Dios estableció el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. Estableció la familia como espacio de formación, amor y transmisión de la fe. Inclusive estableció roles complementarios con propósitos, no competencia. La ética cristiana en la familia comienza respetando este diseño. Cuando la familia se desvía del modelo divino, la ética se distorsiona. El matrimonio es presentado como reflejo del evangelio. El matrimonio cristiano no es solo una relación emocional o contractual, es una representación del evangelio, porque refleja o debe reflejar el amor sacrificial de Cristo, la entrega voluntaria, la fidelidad constante, la gracia restauradora. Esto eleva la ética matrimonial a un nivel profundo. El esposo no ama solo por deber, sino como Cristo ama. La esposa no responde solo por rol, sino en el contexto del diseño divino. La ética matrimonial no se basa en derechos, sino en entrega. En el matrimonio, el amor sacrificial es la base de la ética. En el matrimonio, el amor sacrificial es la base de la ética.
El amor en el matrimonio cristiano no es meramente afectivo, es intencional y sacrificial. Esto implica servir, incluso cuando no es conveniente. O sea, aun cuando no queremos, digamos. Perdonar, incluso aun cuando hay dolor. Permanecer incluso en tiempos difíciles. El amor no depende de emociones cambiantes, sino de convicciones firmes. La ética cristiana en el matrimonio se expresa en decisiones constantes de amar, no solo en sentimientos momentáneos. Es importante entender que la comunicación en la familia es una expresión ética, es una expresión ética. La manera en que los miembros de la familia se comunican revela su ética. Las palabras pueden edificar o destruir, sanar o herir, unir o dividir. La ética cristiana exige una comunicación verdadera, respetuosa y edificante. Verdadera, respetuosa y edificante. No basta con evitar palabras ofensivas. Debemos usar nuestras palabras para bendecir. El perdón, el perdón es una acción de gracia y de ética, o es la ética de la gracia en acción. El perdón es la ética de la gracia en acción. En la familia, los conflictos son inevitables, pero la forma en que manejamos esos conflictos va a definir la salud ética del hogar. Y el perdón es esencial. No un perdón superficial, sino uno que refleja la gracia de Dios. Perdón sincero, restauración genuina, renuncia al resentimiento. Un hogar sin perdón se convierte en un espacio de tensión constante. Un hogar con perdón refleja el evangelio. La crianza de los hijos es determinante en la formación ética intencional. Formación ética intencional. Los hijos no solo deben ser cuidados, deben ser formados. La ética cristiana en la crianza implica enseñar la verdad, modelar el carácter, disciplinar con amor, guiar hacia Cristo. Los padres no solo son proveedores, sino formadores de almas. La ética se transmite tanto por enseñanza como por ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. La disciplina es una expresión de amor. La disciplina es una expresión de amor. El amor corrige, el amor que corrige. La disciplina es una expresión de amor, no de ira. Corregir a los hijos no es opcional, es parte del diseño de Dios, pero debe hacerse con justicia, con equilibrio, sin abuso, con propósito formativo. La disciplina no busca controlar, sino formar. La ética familiar incluye corregir sin destruir. El ejemplo es clave, ¿no? De la ética. La ética debe ser vivida en el hogar, porque el ejemplo es clave. Uno de los principios más poderosos es este. La ética se enseña más por lo que se vive que por lo que se dice. Los hijos observan cómo reaccionamos, cómo tratamos a otros, cómo enfrentamos problemas, cómo vivimos nuestra fe.
Un hogar coherente forma generaciones firmes. Un hogar incoherente genera confusión. La autoridad y la sumisión debe ser un equilibrio, debe ser en equilibrio bíblico. La autoridad y la sumisión deben mantener un equilibrio bíblico. La familia funciona bajo principios de autoridad y sumisión, pero correctamente entendidos. La autoridad no es dominio abusivo, es liderazgo responsable, es servicio con responsabilidad. La sumisión no es inferioridad, es orden funcional, es respuesta voluntaria. Cuando estos principios se distorsionan, la ética familiar se rompe. Cuando se viven bíblicamente, producen armonía. La administración en el hogar debe ser con responsabilidad ética. La administración en el hogar debe ser con responsabilidad ética. El hogar no solo es un espacio emocional, sino también práctico. La ética cristiana incluye administración financiera responsable, orden en el hogar, uso sabio de los recursos. El desorden constante, la irresponsabilidad o la negligencia también reflejan una ética débil. La vida familiar incluye responsabilidad en lo cotidiano. La espiritualidad en el hogar es clave. Un hogar cristiano no se define solo por valores, sino por vida espiritual. Esto incluye oración en familia, enseñanza bíblica, conversaciones espirituales, dependencia de Dios. La ética cristiana en la familia no se sostiene sin una base espiritual activa. La familia como testimonio al mundo también es importante. La familia cristiana es un testimonio visible. El mundo observa, dice, mirad cómo se aman. Ellos miran cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo criamos a nuestros hijos y cómo vivimos nuestra fe. Un hogar que refleja el Evangelio impacta mucho más que las palabras. La ética familiar es evangelismo práctico. La familia es uno de los espacios más importantes donde la ética cristiana se vive y se prueba. No basta con conocer la verdad, hay que vivirla, hay que reflejarla en casa. El hogar debe ser un hogar de amor, un espacio de gracia, un ambiente de formación, un reflejo del Evangelio. La ética cristiana comienza en el corazón, pero se evidencia en la familia. Debemos ser agradecidos a Dios por la familia que Él nos ha dado. Debemos pedir perdón cuando no hemos reflejado su carácter en nuestro hogar. Cuando hemos fallado en amar, en perdonar o en guiar. Debemos pedir que nos ayude a construir hogares que le honren, donde su verdad sea enseñada y su gracia sea vivida. Debemos dar gracias a Dios y pedir sabiduría para poder liderar, humildad para aprender y amor para servir. Que nuestras familias sean un reflejo del Evangelio y un testimonio de su gloria en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Esta debe ser nuestra petición. Danos sabiduría para liderar, humildad para aprender y amor para servir. Aleluya. Alabado sea Dios. Oh, se me pasó aquí. Entonces debemos tener presente, hermanos, estos consejos para poder bendecir
a nuestras familias y ser bendecidos en nuestras vidas. También otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la ética en la iglesia. La ética en la iglesia. La iglesia es una comunidad redimida donde debemos vivir la ética del evangelio. La iglesia es una comunidad redimida donde debemos vivir la ética del evangelio. La ética cristiana no se vive únicamente en lo personal o en lo familiar. Encuentra una expresión esencial en la comunidad de los creyentes, la iglesia. La iglesia no es simplemente una organización religiosa, es un cuerpo vivo, redimido por Cristo, llamado a reflejar su carácter en unidad. Aquí la ética cristiana se vuelve visible en relaciones reales entre hermanos, entre líderes y congregación, en el servicio mutuo, en la vida comunitaria. La iglesia es el espacio donde el evangelio no solo se predica, sino que se vive. La naturaleza de la iglesia debe ser bien entendida y debemos entenderla en su implicación ética. La identidad de la iglesia define su ética. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el templo del Espíritu Santo. Es llamada una comunidad santa. Esto implica que la ética en la iglesia no puede ser superficial ni opcional. No somos una comunidad basada en afinidades humanas, sino en una obra divina. Por tanto, la ética en la iglesia debe reflejar unidad espiritual, santidad práctica, amor genuino. La unidad debe ser fomentada porque refleja la ética del Evangelio. La unidad refleja la ética del Evangelio. Uno de los valores más éticos importantes en la iglesia es la unidad. Pero esta unidad no es uniformidad, sino armonía en medio de la diversidad. La unidad cristiana se basa en la verdad del Evangelio, la obra de Cristo, la presencia del Espíritu. La ética de la unidad implica evitar divisiones innecesarias, buscar la paz, valorar a los demás. La unidad no es automática, es cultivada intencionalmente. El amor fraternal es la marca distintiva de nuestra ética cristiana. El amor fraternal es la marca distintiva de la ética cristiana. Jesús enseñó que el amor entre los creyentes sería la señal visible de su obra. Este amor no es superficial ni selectivo, es sacrificial, paciente, restaurador, activo. La ética en la iglesia se mide en gran parte por la calidad del amor fraternal. Donde hay amor genuino, hay testimonio. Donde falta amor, la ética se debilita. La humildad es el fundamento de las relaciones sanas. La humildad es el fundamento de las relaciones sanas. Uno de los mayores desafíos en la vida comunitaria es el orgullo. Uno de los mayores desafíos en la vida comunitaria es el orgullo. El orgullo produce conflictos, competencia, división, falta de sensibilidad. La humildad, en cambio, produce servicio, paciencia, comprensión, unidad. La ética cristiana en la iglesia requiere una actitud humilde. No buscamos imponernos, sino servir. El servicio mutuo es ética en acción. El servicio mutuo es
ética en acción. La iglesia no es un lugar donde se consume, sino donde se sirve. Cada creyente ha recibido dones para edificar a otros. La ética cristiana se expresa cuando servimos sin esperar reconocimiento, damos sin buscar beneficio, participamos activamente. El servicio no es opcional, es parte esencial de la vida cristiana. La verdad y la integridad en la comunidad es clave. La vida en la iglesia debe estar marcada por la verdad. Esto implica honestidad en las relaciones, transparencia en el liderazgo, coherencia entre palabras y acción. La mentira, la manipulación o la hipocresía dañan profundamente la comunidad. La ética cristiana exige integridad en todo. La corrección y la disciplina es un amor que restaura. La corrección y la disciplina es un amor que restaura. La iglesia no solo consuela, también corrige. La disciplina bíblica es parte esencial de la ética comunitaria. Su propósito no es castigar, sino restaurar. Se debe ejercer con amor, con humildad, con claridad bíblica, con propósito redentor. Una iglesia que no corrige pierde su santidad. Una iglesia que corrige sin amor pierde su gracia. Debe haber una tolerancia bíblica versus la tolerancia cultural. La Biblia habla de tolerancia, pero es una tolerancia bíblica, no la tolerancia cultural que el mundo promueve. Vivimos en una cultura que redefine la tolerancia como aceptación social. Pero la ética cristiana distingue entre amar al pecador y aprobar el pecado. La iglesia está llamada a amar profundamente, enseñar la verdad, mantener la santidad. La verdadera tolerancia bíblica es amor con verdad. El liderazgo debe ser asumido con responsabilidad ética. El liderazgo debe ser asumido con responsabilidad ética y una ética mayor. Los líderes en la iglesia tienen una responsabilidad ética más alta. No solo enseñan, modelan. Su vida debe reflejar integridad, coherencia, humildad, fidelidad. Un liderazgo sin ética daña profundamente a la iglesia. Por eso, el carácter es más importante que la capacidad. El manejo de conflictos en la iglesia es clave. Los conflictos son inevitables en una comunidad de personas imperfectas, pero la forma en que se manejan redefine o define la salud de la iglesia. La ética que tiene los conflictos implica hablar con verdad, escuchar con humildad, buscar reconciliación, evitar la murmuración. Los conflictos bien manejados fortalecen la iglesia. Los males manejados la dividen. Los mal manejados la dividen. Hay que manejar bien los conflictos para que éstas puedan fortalecer la iglesia y no debilitarla. La diversidad en la iglesia y el respeto mutuo es una clave ética. La diversidad en la iglesia y el respeto mutuo. La iglesia está compuesta por personas diferentes, diferentes trasfondos, diferentes niveles de madurez, diferentes perspectivas. La ética cristiana requiere respeto mutuo. No todos piensan igual, pero todos deben ser tratados con amor. La madurez se evidencia en la capacidad de convivir en diversidad sin perder la unidad. La iglesia era un testimonio al mundo. La iglesia es observada por el mundo. Su ética comunitaria comunica la realidad del evangelio, la autenticidad de la fe, la obra transformadora de Dios. Una iglesia dividida debilita su testimonio. Una iglesia unida la fortalece. La ética en la iglesia es evangelio visible. La iglesia es el lugar donde la ética cristiana se hace visible en comunidad. No basta con creer correctamente, debemos vivir correctamente juntos.
La ética en la iglesia refleja el carácter de Cristo, fortalece la unidad, da testimonio al mundo. Una iglesia saludable no es perfecta, pero es una iglesia que vive el evangelio en sus relaciones. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia. Es su cuerpo, es nuestra familia, es el pueblo de Dios. Debemos aprender a perdonarnos y pedir perdón cuando no hemos vivido conforme al carácter del Señor. Cuando hemos dividido, juzgado o fallado en amar. Debemos pedir que el Señor forme en nosotros un corazón humilde, dispuesto a servir, a perdonar y a vivir en humildad, en unidad. Que nuestra vida como iglesia sea un reflejo real del Evangelio y un testimonio de su gracia en Cristo Jesús. Amén. En la próxima clase vamos a estar viendo la ética en la sociedad. La ética en la sociedad. Y así avanzaremos en el desarrollo de nuestras clases. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo precioso de aprendizaje. Vamos a seguir estudiando estos temas tan importantes para nuestro desarrollo espiritual y madurez. Espero que la explicación sea clara, lo hacemos de manera pausada para que todos podamos aprender. Yo mismo voy repasando y reaprendiendo estas verdades y recordándolas. Son muy importantes para tenerlas presentes. Que Dios nos siga usando, que Dios nos siga bendiciendo. Sigamos adelante en la fe. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Ahí nos quedamos.